Lo que pasó hoy en el mundo DeFi es una clara muestra del riesgo que uno corre en todo el mundo, en todos los momentos y mucho más en este escenario. Hoy estaba yo muy pendiente de cómo la gente de Wolf Capital estaban recuperando su proyecto, estaban haciendo las cosas muy bien hechas, y entre cosas que estaba haciendo me puse a mirar el Discord y me encontré con iBots. iBots reportó por Oren, que es uno de los directores o dueños del proyecto, que habían perdido el 80% de los recursos. iBots era considerado el proyecto más conservador de todos los proyectos de bots de trading en el mundo DeFi. Mientras tanto, Wolf Capital estaba siendo acusado de ser un Ponzi, de tener una adjudicación de dividendos a los inversionistas, y como dicen, la balanza fue en contra de iBots, que era el conservador, y a favor de Wolf Capital, que es el más arriesgado, el que yo mismo había acusado de decir están haciendo trades con muy alto apalancamiento, están siendo muy agresivo Trav con los trades. En algún momento lo dije, y en este momento tengo que decirle a Trav que lo está haciendo bien, y a Oren y a David de iBots que lo están haciendo mal. Miremos a ver qué fue lo que pasó. Les voy a mostrar el mensaje de iBots, que la verdad me dejó a mí anonadado y no podía dejar de pasar el día sin contarles y sin que estuvieran igual de aburridos que yo con esta noticia. Vamos a... Entonces, este fue el mensaje a las 9:05 de la mañana hora Colombia. Aparece este mensaje donde Oren dice que de manera muy triste reporta que perdió la mayoría de los recursos, que fueron 79,9688% de los recursos, con un bot de monedas de Forex, que son la libra esterlina y el dólar, y que el DCA bot que él tiene, que significa DCA para los que no sepan, Dollar Cost Average, son bots que van promediando compras cuando va para el lado que va en contra de lo que ellos quieren. Tenían el 40% de los recursos metidos en este bot, y cuando llegaron al punto de quiebre donde ya se iba a liquidar, ellos tomaron la decisión de coger el 40% de otros bots e incluirlos en este bot, y el bot no paró. El trade de la moneda esterlina, de la libra esterlina contra el dólar, continuó en contra de la práctica de la expectativa del equipo de Oren con su bot, y se llevó el 80% de los recursos de este proyecto. En el chat yo personalmente le pregunté a Oren qué está pasando, qué va a pasar de aquí a futuro, y él muy seco contestó: el proyecto se acabó, el proyecto no va más, no hay forma de recuperar ni de generar unos dividendos positivos para recuperar ese 100% de los dividendos. Y lo más divertido de todo es la gente comentando y generando especulación, que hace menos de una semana habíamos logrado el $1.000.000 de TVL en este proyecto. Eso generó ciertas suspicacias. La gente está sospechando que ellos estaban esperando a llegar al $1.000.000 para hacer un rug pull. Obviamente Oren contestó que no, y según entiendo, no lo he podido ver porque está fallando la página de MyFXBook, está fallando, por lo tanto no sabemos cómo fueron los logs, cómo fueron los trades. Ellos dicen, y que les creo porque han sido un equipo sólido, que fue un error, fue un trade que se les fue de las manos, y lo mismo le pasó hace poco a ValueBots. ValueBots trató de recuperarse, trató de salir adelante, pero en este caso la gente de iBots dijo no más. Primero que todo aceptaron, han puesto la cara durante todo el tiempo. Recuerden que ellos viven en Israel, por lo tanto pues el horario de los americanos y de los colombianos y latinos que estamos acá preguntándoles cosas no pues va al mismo ritmo de ellos. Acá en este mensaje dicen: el proyecto duró 8 meses sólido, positivo, y esto nos trae un recuerdo muy importante, una enseñanza muy clara. Estos proyectos no van a durar toda la vida. Entonces, no pretendan hacer lo que muchos hemos hecho en muchas ocasiones, que es reinvertir las utilidades en el mismo proyecto, reinvertirlas y reinvertirlas. Lo que hay que hacer es ir sacando las utilidades y después jugar con house money, con la plata de las utilidades, y recuperar el capital invertido. No pretendan volverse millonarios, porque esto no va a pasar con este estilo de proyectos, que si mucho va a pasar como este, que duró 8 meses. Habrá otros que duren más, otros que duren menos, pero el promedio
en el mundo DeFi, según lo que he leído y he oído, es de 60 días. Esta es la página. Lo que recomiendan es hacer el retiro. Ya están liberados todos los recursos. Yo personalmente retiré todo el dinero. Estaba disponible, acá salía un valor en My Bots Value y en My Earnings. Fui a Withdrawal, puse la solicitud. No hay que hacer más, solamente poner la solicitud. Ellos ya tienen descontado este valor. Le cobran a uno $1 por la operación y ya, se fue. iBots, vamos a cerrar la página de iBots y pasar adelante y seguir adelante. En el caso de Wolf Capital, las cosas son al revés. Todo el mundo esperaba que con la situación, con el ruido que tenía y de Drew Wolfer, pueden ir a mirar los videos quejándose, diciendo que esto era un Ponzi, todo el estilo de cosas que pudo haber dicho Drew, que el proyecto iba a claudicar, porque en el momento en el que él empezó a hacer todo este ruido, la gente empezó a preguntar, a analizar, a ver qué era lo que estaba pasando, y realmente sí había un gap, que hoy en día el mismo equipo reportó que era del 33% del proyecto. Hoy lo dijeron, 33% del proyecto. Lo vamos a ver, vamos a verlo acá, a ver si lo alcanzamos a ver rápidamente en Wolf Capital. A ver si me lo deja abrir. Ahí en el chat general, lo pueden ver, ustedes lo pueden ver en General Chat o en Telegram, un resumen de este AMA. También les recomiendo que si hacen parte de este proyecto, que lo revisen. Para que entiendan lo que está pasando. Vengan a verlo, voy a leer algunos puntos. Acá lo tengo en el Telegram, en el celular. Acá está el resumen. Lo primero es que pretenden, como ya lo he dicho yo, que todos los jueves, de jueves a jueves, se haga la repartición, se haga el trade de jueves a jueves y los viernes repartan el dinero. Si nosotros solicitamos hasta mañana, creo que es el dinero de los que quieren salirse, van a tener una multa del 33%. Pues no es una multa, sino es un porcentaje para cubrir el gap. Y todas las semanas va a haber un porcentaje que va a irse reduciendo a través del tiempo para reducir este gap. Los que quieran retirar el dinero lo pueden hacer. Se va a ir contemplando eso. Y adicionalmente vamos a ir viendo que las utilidades se van a repartir el 80% de las utilidades. Esto es un porcentaje estimado porque lo que decían en el AMA esta mañana o al mediodía es que el porcentaje, si es muy grande la rentabilidad, posiblemente se reparta más o menos dependiendo de la decisión, pero aproximadamente va a ser entre el 10 y el 20% lo que se guarde para ir reduciendo el gap a través del tiempo. Y también va a haber un porcentaje que se pretende guardar como un salvavidas a futuro cuando ya se haya cerrado el gap para las semanas lentas, para así poderle repartir plata a la gente durante esas semanas muy lentas donde el porcentaje sea muy bajito. Puntualmente le preguntaron a Trav, lo oí, que no se va a comprometer con un valor estimado de utilidades, puede ser más, puede ser menos, pero él prefirió no hablar del tema porque no quiere generar falsas expectativas. Ox también habló, que explicó puntualmente cuál es la diferencia entre un proyecto Ponzi y un proyecto como lo que es Wolf Capital. En este momento, si a todos los inversionistas nos devuelven el dinero que invertimos, el 100% del dinero que invertimos, al proyecto le sobran $2 millones. Esa es la diferencia. La diferencia es que sí nos estaban pagando dividendos, sí nos han ido pagando, nos han pagado más de lo que sobran $2 millones de proyecto por todos los dividendos, los ingresos que ha habido, pero todo este negativismo que se generó a través de estos videos de este señor Wolfer generan un ruido con respecto a que si este es un proyecto Ponzi. No es un proyecto Ponzi según esta explicación de Ox. Y dice que si la gente entiende realmente lo que ellos están haciendo o pretendiendo hacer, este proyecto puede durar muchos años. Lo que hay que tener mucho cuidado es lo mismo que pasó con iBots, que por más confiados que estemos, debemos ir retirando las utilidades y no reinvirtiéndolas. Eso es un punto clave. Entonces acá hay un tema importantísimo para que lo tengan anotado. Todos los depósitos antes de las 5 horas UTC, esta hora es, no sé exactamente cuál es, pero tienen que verlo en su celular o en su sistema de cada región. Todos los depósitos que se hagan antes de las 5 horas UTC de los jueves
van a poder van a poder operar hasta el próximo viernes y pueden ser reclamados hasta el siguiente viernes. The payout times on Friday will technically be variable since Trav has no manually put the profits in there. Este punto que significa que vamos a tener los pagos posiblemente el viernes, no se sabe, mejor dicho, la gran cantidad de veces va a ser los viernes, pero va a haber posibilidades en las que además sean los sábados, porque puede haber algún trade abierto que normalmente no va a pasar. Van a tener cuidado de que no pase. Puntos adicionales. Bueno, para los que están muy interesados en el tema del casino y de los NFTs, el tema de copy trading ya está funcionando, está muy activo, están casi listos para salir y además el casino sigue planeado para que salga en octubre. Entonces lo que vemos es una balanza, un proyecto que era lo más conservador según el mundo, DeFi y todos los youtubers, me incluyo, creíamos que iBots iba a durar muchos años más y todos los que creían que Wolf Capital tenía muchas dudas de que siguiera adelante por esos grandes porcentajes que estaba ofreciendo, pues fue al revés. iBots se fue, le damos la despedida y Wolf llega mucho más fuerte que antes. Les aconsejo que revisen este proyecto y revisen todos los proyectos DeFi. No inviertan con capital que no sea capital de riesgo. Soy CryptoBernie y les doy la bienvenida y las gracias por estar acá en mi canal. No olviden darle like, por favor, suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos en la próxima. Pasen buena noche.